La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y rescatamos un poco de lo hablado anteriormente con el señor Guillermo de Caricuao, quien se solidarizaba con sus vecinos de la UD5, quienes arbitrariamente están siendo desalojados de sus puestos de trabajo. Una cauchera que tiene años, es muy reconocida justamente en esa zona, de negocios de comida, tan necesarios porque justamente están alrededor de la clínica popular, ¿no? Entonces son negocios que justamente, propicios para ese tipo de centros de salud. También tenemos otros negocios, emprendimientos, diferentes rubros que tienen estas personas, no solo las que vinieron a visitarnos la semana pasada, sino muchísimas otras que están siendo agredidas, está siendo vulnerado su derecho al trabajo. También vale la pena acotar esto, que honradamente estas personas se están ganando la vida, pero entonces vienen otras que presuntamente no tan honradas, vienen a desalojarlo. Digo presuntamente no tan honradas porque me refiero a los colectivos violentos de esa zona que están ocupando también un sitio que pudiera ser de producción social para esa comunidad, pero bueno, no lo es, por el contrario, bueno, fue ubicado por colectivos, y estos mismos colectivos son los que están propiciando la expropiación de cada uno de estos negocios o la demolición para poder ellos ampliar, supuestamente para hacer caminerías, pero ya resulta que Caricuao tiene caminerías, Caricuao tiene un bulevar que valdría la pena ser rescatado. Bueno, todo este tipo de cosas vienen sucediendo y sencillamente la alcaldía no escucha a los vecinos, se hace la vista gorda y bueno, va de frente con estas acciones. Tenemos en línea a Hortensia Fonseca. Hortensia, la semana pasada intentamos hacer un contacto contigo, lamentablemente se cayó la llamada, no pudimos, pero estuvo el Radar de los Barrios allí en tu sector, en Vista Alegre. Estuvieron haciendo un recorrido. Cuéntanos un poco acerca de eso, Hortensia. Ustedes son unos vecinos muy activos, muy unidos, y afortunadamente tú has tenido, muy buenas conversaciones con el señor Digi Miniani, quien es el que está propiciando estas acciones en Caricuao. Tu resultado de estas acciones que has tomado o que has propiciado ir a conversar con el señor, y las acciones de todos tus vecinos allá en Vista Alegre, ¿han tenido resultados? ¿No lo han tenido? Cuéntanos un poco, Hortensia. Sí, buenos días. Bueno, gracias por el espacio. Al César lo que es del César, de verdad que nosotros hicimos contacto con el señor Digi Miniani a raíz de precisamente de la queja de no ser atendidos por el alcalde del Libertador, el señor Jorge Rodríguez, en aquellas mesas de trabajo que se montaron hace 2 años en nuestra comunidad. Y el señor Digi Miniani sí nos atendió, nos recibió, se dio cuenta que nosotros somos una comunidad bien activa y que no estamos dispuestos a dejar de lado nuestros problemas, que estamos precisamente dispuestos no solamente a quejarnos, sino a buscarle soluciones a las situaciones. Hemos montado nosotros un trabajo con un equipo que él nos mandó a Vista Alegre, unas personas que están apoyándonos sobre todo en la parte de la economía informal, porque nosotros defendemos ese espacio de esas personas que están en la calle trabajando, que deben ser, como quien dice, bien atendidas por la alcaldía del municipio Libertador, porque ellos son el ente competente. Además de la queja que siempre hemos tenido de la falta de arreglo de nuestras calles, de nuestras aceras, el problema de la basura que persiste, el problema de la inseguridad, pero como dice uno, la comunicación y conversar es lo que se necesita para llegar al entendimiento. A veces uno, como hicimos nosotros hace 2 años en Vista Alegre, que hicimos una tranca y exigíamos la presencia del alcalde, el alcalde llegó al sector y se montaron las mesas de trabajo. Desgraciadamente no se le dio continuidad porque todo el mundo falló, los entes competentes de la alcaldía no asistieron. Luego recuperamos la comunicación con el señor Digi Miniani y sí, él nos ha atendido. De hecho, hay varios puntos todavía, como quien dice, en el aire, pero sí logramos ese espacio y esa comunicación, y como te dije anteriormente, nos ha mandado representantes de la alcaldía para que nos apoyen sobre todo en la parte de la economía informal. Hortensia,
tu palabra para con los vecinos de Caricuao. Sabemos que han tenido allí en Vista Alegre éxito, porque nos acabas de contar, el éxito se basa en la comunicación, también en la resistencia, porque ustedes han resistido muchísimo, ustedes han trancado calles. Bueno, yo perdí la cuenta, Hortensia, de la cantidad de veces que hemos estado en la entrada de Vista Alegre, en la entrada por el lado de Colinas, es decir, ustedes son una comunidad muy movida y gracias a eso ustedes han obtenido respuestas. Sin embargo, Hortensia, hay dos factores, ¿no? Tú acabas de nombrar las aceras. Evidentemente Vista Alegre no tiene acera, o las que tiene están destruidas. El caso de Caricuao es diferente. Caricuao tiene grandes aceras, tiene caminerías que están en perfecto estado. Por el contrario, tienen un bulevar que sí está abandonado, pero entonces esta gente de control urbano quiere romper todo eso que ya está listo, en vez de rescatar el bulevar o rescatar las aceras de Vista Alegre. Por ejemplo, ¿cuál sería tu palabra o tu llamado tanto a los funcionarios de la alcaldía con respecto a esta situación, y tu palabra para los vecinos de Caricuao desde tu experiencia como líder comunitaria? Bueno, yo les recomiendo de verdad que busquen una reunión en privado, es decir, con el señor Di Gimignani, con el licenciado Di Gimignani, porque él tiene un equipo. De hecho, una de las personas que trabaja en Caricuao ha ido a trabajar con nosotros en nuestra comunidad de Vista Alegre, y es una persona bien dada a colaborar con la comunidad. Entonces, que no abandonen su derecho al trabajo, que no abandonen su espacio, pero que también exijan el respeto que merecen y que se comuniquen con ellos, que pidan una audiencia con el señor Di Gimignani, que yo estoy seguro que sí los va a atender, así como nos atendió amablemente a nosotros, como nos dio respuesta. Pero para eso hay que ser constante. La constancia, persistir, es lo que te da el éxito en la vida, ¿entiendes? Nosotros no hemos desistido, nosotros tenemos carpetas y carpetas, y cuando fuimos donde el señor Di Gimignani, bueno, llevamos nuestras carpetas, y cada vez que él nos decía algo teníamos, mire, aquí está, nosotros sí vinimos, nosotros sí hicimos, nosotros nos hemos quejado, pero también hemos ido al ente competente y los podemos señalar cuando no nos han atendido, pero también podemos decir que sí nos dieron respuesta y que estamos trabajando. Todavía falta muchísimo por hacer, pero como decía un eslogan hace años, estamos trabajando, ¿entiendes? Y el contacto, la comunicación, porque a veces uno se resiste y decir, bueno, en nuestra comunidad la mayoría no está conteste con la parte política, pero dejemos un rato la política y nos abocamos al trabajo comunitario, que es lo que necesitamos, porque cuando se pierde calidad de vida la perdemos todo. Cuando la inseguridad ataca a todo el mundo por igual, los problemas de las calles rotas nos atacan a todos. Entonces, es dejar de lado el momento la politiquería, porque la política nunca se abandona, pero la politiquería sí hay que dejarla de lado y trabajar por y para la comunidad. Que la gente se sienta que hay alguien por lo menos que puede decir, mira, esto está mal y tú eres el responsable, ¿entiendes? Porque el problema es que cuando se llega al poder parece que se les olvida que sencillamente fueron electos para trabajar por un sector. Entonces hay que estarles recordando, sonarles una campanita, oye, espérate un momentico, tú eres el alcalde, tú tienes que resolver esta situación. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hortensia Fonseca, por esta experiencia, por este testimonio de ella y de sus vecinos de Vista Alegre para con los vecinos de Caricuao. Tenemos de inmediato en línea también al profesor Carlos Teixeira desde el Estado Vargas, quien también a través de su experiencia pudiera hablarnos un poco acerca de esto, pero también Carlos quisiera que nos comentara acerca de la situación de salud allá en el Hospital de Pariata. Sabemos lo complicado, y ayer lo abordaba Jesús en el programa, del tema de salud acá en Venezuela. Cierran centros de oncología, hay cierres técnicos de algunas salas de diálisis en distintos estados del país, y bueno, Pariata también tuvo una situación irregular la semana pasada, a la cual tú nos hacías referencia en el programa. Cuéntanos un poco cómo va esto, qué situación se encuentra la salud en Vargas. Buenos días, Benín, saludos a todos los radioescuchas y al equipo real de los barrios. Bueno, recuerda que muchos de las deficiencias que tiene el sistema público de salud, y donde el caso de Vargas no está excepto de ello, es que mira, pese a que tú puedas disponer de presupuesto, como en efecto sí dispone la gobernación de Vargas, entre otras cosas porque ha hecho grandes negocios con las carteras, dañando el ambiente y obteniendo recursos por allí, o mediante la asignación del situado,
y otras operaciones que le permiten dotarse de recursos. Bueno, el problema es que no hay insumos, pues la gobernación no es importadora de insumos médicos, por un lado. Entonces allí los pacientes tienen que procurar por sus propios medios, desde un catéter, una inyectadora, hasta la propia gasa o el yeso. Eso ocurre tanto en el Hospital José María Barrio, donde tampoco hay reactivo o que está dañada la ambulancia. Ahora combinado, además esa deficiencia lo combina con el tema de la inseguridad, que como ustedes saben, el personal médico y el resto del periférico de Pariata protestó contra el AMPA, y bueno, la policía fue a combatir, a reprimir de manera brutal a los médicos y a quienes protestaron. Es decir, no fue a ver cuál era el reclamo, ni a anunciar un operativo de custodia que pudiera traer tranquilidad a la comunidad médica y a los propios pacientes, sino que bueno, fue a tratarlo como si los ampones fueran los médicos que estaban protestando y reclamando la seguridad. Bueno, a raíz de ello se han tomado medidas por parte ahora de la gobernación. Una vez que hubo la protesta, hicieron unas mesas de trabajo y está colocada una custodia policial, además de los inútiles milicianos que colocan en los servicios médicos, que no tienen armas, que no tienen preparación, no tienen formación para combatir el AMPA de ningún tipo. Entonces, bueno, son inútiles, son una suerte de jarrón chino que está en los hospitales solo fijoneando. Eso está allí también. Pero, y además destituyeron al director de salud, un coronel, y ahora colocaron otro coronel, porque aquí la cosa es entre panas militares. O sea, se quita un militar para poner otro pana militar, porque en cambio quienes son formados en medicina sanitaria, que son formados por nuestra universidad, están segregados, y ya ustedes han visto cuál es el resultado de la coronel asimilada a Saber, del tal general Montilla, y todo el desastre que ha causado en el sistema de salud. Bueno, Vargas es otra víctima también del militarismo en la salud y los efectos perversos que esto ha causado. Ahora, puntualmente, el asunto de la seguridad está tratado por la Secretaría de Seguridad, y están ofreciendo ahora, mediante guardias policiales en el periférico de Pariata, mayor seguridad a quienes allí acuden para ser atendidos. Así es. Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Teixeira por este resumen de lo que hasta ahora es la situación de salud o la situación allá en el hospital de Pariata. Recordamos que la semana pasada el mismo Carlos Teixeira nos reseñaba un poco lo que había sucedido. Ahora nos dice, bueno, o señala prácticamente quiénes son los responsables de situaciones como la que se dieron allá en el estado Vargas, específicamente en el hospital de Pariata. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.